Ya vimos el concepto básico de los apuntadores, ¿sí? Entonces, los apuntadores ya sabemos qué son y para qué sirven, o cómo se utilizan, no para qué sirven. Sabemos qué es un apuntador y cómo se utiliza. La pregunta ahora es ¿para qué sirven? ¿Para qué sirve un apuntador? ¿Cómo, digamos, lo puedo utilizar de manera funcional en mi código? Pues hasta ahora lo que hemos visto pues no tiene sentido, simplemente es acceder a una variable a través de otra. Hay, digamos, algunos usos básicos muy importantes en C para los apuntadores. El primer uso es, digamos, el paso de parámetros a funciones, por referencia. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado en programación que podemos pasarle a las funciones parámetros por valor o por referencia. Entonces, ese es uno de los primeros usos muy importantes de los apuntadores en C. Luego, otra cosa muy importante de los apuntadores en C es que me permite hacer uso de la memoria asignada dinámicamente es otro uso muy importante de los apuntadores. Y un tercer uso es el, digamos, que también lo vamos a ver más adelante, es, digamos, que nos ayuda a hacer un manejo de los arreglos. Arreglos en general, arreglos unidimensionales y bidimensionales en el lenguaje de programación C. Podemos hacerlo también a través de apuntadores. Digamos que eso es como lo principal, las funcionalidades básicas para lo que me sirven los apuntadores, ¿cierto? Por lo que son muy importantes en C y por lo que son muy poderosos también, ¿cierto? Existen más usos pues de los apuntadores, sin embargo estos son los que nos interesan en el momento a nosotros para la materia pues de sistemas operativos. Por ejemplo, otro uso de los apuntadores que no es tan relevante para la materia de uso en sistemas operativos es, por ejemplo, en el momento que yo quiera trabajar con sistemas embebidos, un apuntador me permite acceder a una dirección específica de memoria, ¿cierto? Si yo quiero acceder a la dirección 20 de memoria, a través de un apuntador lo puedo hacer en lenguaje de programación de manera mucho más clara y eficiente, ¿cierto? Entonces esas son las cosas básicas pues, que nos entrega pues, los apuntadores. Sin embargo, para sistemas operativos, para esta materia, esto es como lo básico que tenemos que tener muy claro en el manejo de los apuntadores. Entonces comencemos por el principio, ¿cierto? ¿Cómo así que paso de parámetros por referencia, ¿sí? O por valor? Entonces, acá, paso de parámetros por referencia y por valor. Entonces, para evidenciar, digamos, este primer uso de los apuntadores, vamos a hacer un pequeño código, pues que es un código clásico eh, en el lenguaje de programación, ¿cierto? Es el código del swap, ¿cierto? Yo tengo una variable a que es igual a 5 y tengo una variable p que tiene un valor de 3. Yo les voy a aplicar una función que se llama una función swap, ¿sí? Y después, o sea, lo que va a hacer esta función es intercambiar los valores de las variables. Intercambiar los valores de las variables, ¿sí? Haciendo entonces que cuando se ejecute la función swap, la variable a quede con un valor de 3 y la variable b quede con un valor de 5. ¿Sí? Entonces vamos a ver este ejemplo de paso de parámetros por referencia y por valor a través de este ejemplo típico
del lenguaje de programación. Entonces lo primero que voy a hacer es cambiar el nombre de este archivo, voy a llamarlo swap1.c. voy a limpiar un poquito, ¿cierto? Vamos a limpiar esto. Entonces tengo las dos variables. Voy a declarar entonces mi función swap. Básicamente no va a recibir nada. No va a devolverme nada, pero va a recibir dos enteros. ¿Sí? Esta es la declaración de la variable. Vamos a hacer la implementación de esa variable, de la función swap. Acá en esta línea la acabo de declarar. Acá la voy a implementar. Void swap int am, int b. Entonces simplemente lo que voy a hacer es decir que declaro una variable temporal, la que va a recibir el valor de a, luego a le llevo el valor de b y luego a b le llevo lo que tenía a, pues la a en la variable que está almacenado en la variable temporal, y retorno. Entonces esta es la implementación de mi función swap. Es una función muy sencilla. Básicamente tengo un valor de a, se lo llevo a una variable temporal, luego el valor de b se lo llevo a y luego el valor de la variable temporal que tenía a se lo llevo a b, tratando de hacer pues la implementación de esa función, ¿cierto? Entonces básicamente acá tengo la variable a y la variable b. Lo único que tendría que hacer es entonces decir que llamo la función swap, ¿cierto? Swap, y le entrego la variable a y le entrego la variable b para que haga el swap internamente. Entonces ya lo que voy a hacer es unas impresiones con este printf. Antes de llamar y después de llamar, básicamente lo que voy a hacer es el valor antes de swap, ¿sí?, de var a. Entonces var a y var b, Entonces acá lo voy a imprimir antes, ¿sí?, y acá lo voy a imprimir después. El valor después, ¿cierto? Ok, ahí están pues los valores. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Pues un programador desinformado, que no es el caso de ustedes, diría lo siguiente: yo tengo dos valores, var a, var b, acá los imprimo, espero que entonces var a me imprima 5, var b me imprima 3. Cuando hago la variable swap, hago que los valores de a y b se intercalen, y después entonces voy a obtener que var a va a ser igual a 3 y var b igual a 5. Eso es, digamos, el resultado esperado. Eso lo diría un programador desinformado, ¿cierto? Entonces acá tenemos el código swap1. Acá simplemente me resta es hacer pues su compilación, que es s-val del código swap, ¿sí?, y al ejecutarlo pues obtengo el siguiente valor. Antes el valor de swap var a y var b, antes de swap,
es 5 y 3 y después de swap es 5 y 3, ¿cierto? O sea, los valores no quedaron intercambiados. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Cierto? Vamos a explicar qué fue lo que salió mal en, digamos, de manera esquemática, ¿sí? Yo creo que eso lo podemos explicar más fácil. Acá. Yo voy a hacer una copia de este código y lo voy a pasar para el Python Tutor. Por acá estamos en el Python Tutor. Eso no me lo copió. Disculpen el inconveniente, muchachos. Denme un poquito de tiempo. Ahora sí lo copio y lo voy a pegar acá. Listo. Y vamos a visualizar la ejecución de este código, a ver qué fue lo que pasó, porque salió mal lo que habíamos desarrollado. Entonces, inicialmente tenemos la variable A, la variable B. Vamos a ejecutar este código paso a paso, ¿cierto? Acá lo tenemos. Entonces, valor de variable A y valor de variable B, se imprime el 5 y el 5, pues el 5 y el 3, perdón. Luego, entonces vengo y llamo a la función swap. Entonces, la función swap tiene unas variables locales, A y B. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, yo estoy pasando los valores de variable A y variable B por valor. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando se empiece a ejecutar digamos, la función swap, lo que sucede es que variable A, su contenido, su valor, es copiado a la variable temporal A, que es creada para la ejecución de swap, como argumento, y el valor de 3 es copiado a la variable B, que es el contenido de la variable pues, B, también acá. Luego entonces el swap se realiza, pero sobre las variables argumento de la función swap, que son variables temporales que existen solo mientras se ejecuta la función. Cuando la función retorna, pues esas variables desaparecen, ¿sí? Y los valores de las variables originales, var A y var B, continúan siendo los mismos, ¿cierto? Eso pues es el resultado, por eso entonces los valores de las variables no cambian.